Descartes sufre un profundo desengaño por la educación recibida en su infancia y lamenta haber dado por válidas falsas verdades que carecen de una explicación. Este desengaño constituye el punto de partida de su nueva filosofía. Al finalizar sus estudios, piensa que todo lo aprendido de allí carece de valor alguno y piensa que solo las matemáticas tienen algún tipo de valor. Por ello, al finalizar sus estudios, empieza a estudiar el gran libro del mundo y empieza a recorrer toda Europa. El inicio de la Edad Moderna se caracteriza por la búsqueda de un nuevo método. El primero en buscar ese método fue Francis Bacon y le siguió Descartes con su discurso del método. Según estos dos pensadores, la falta de un método adecuado era el causante de todos los males de la ciencia. Por ello, había que hallar un nuevo método que sustituyese al silogismo aristotélico y rechazase la autoridad de la Iglesia y de Aristóteles. El silogismo es la forma fundamental de razonamiento deductivo. Este sistema contiene verdades obtenidas mediante la fe o basadas en la autoridad de la Iglesia. No obstante, una vez quebrantadas esas verdades, el silogismo queda anulado. El silogismo puede servir como mucho para exponer verdades que ya se conocen, pero nunca para encontrar una nueva. Descartes se propone hallar un nuevo método que sustituya a este silogismo. Descartes entiende como método el conjunto de reglas ciertas y fáciles que quien las siguiera sin excesivo uso de sus capacidades mentales consiga la verdad. Descartes dividió el criterio de verdad en tres apartados: criterio de autoridad, inducción y matemáticas y unidades de razón. El criterio de autoridad decía que servía para determinar la veracidad o falsedad de un juicio. Por ejemplo, en la Edad Media, el criterio de autoridad lo tenía la Iglesia. La inducción se basaba en la experiencia y la observación. Sin embargo, Descartes decía que no, este camino no era un criterio de verdad, ya que el análisis exigía la observación de todos los casos posibles y no solo de algunos casos específicos. Las matemáticas y unidades de razón servían para llegar al criterio de verdad. Para expresar esto se utilizaba la expresión verdades de razón, ya que no necesitan la experiencia, sino más que nada necesitan la razón para llegar al criterio de verdad. Hablaremos pues de las reglas del método, las cuales son 4: análisis, deducción, evidencia y enumeración. Empezaremos por la primera regla, la cual es la evidencia. Lo evidente es lo verdadero. Y la evidencia tiene dos características: claridad y distinción. Una idea clara ha de estar separada y nunca mezclada con las demás. En la segunda regla encontramos el análisis, y es que hay que dividir los problemas en tantas partes como se pueda y requiera su mejor resolución. Descartes afirma que el conocimiento desea llegar a una certeza verdadera, y para ello debe partir de lo más simple. La división tiene como objetivo naturalezas simples, que son percibidas por la intuición. La intuición es la percepción simple e inmediata del espíritu, y es tan clara que no deja lugar para las dudas. Cuando nos hallemos ante proposiciones confusas, debemos analizar y simplificar lo que nos parece confuso. Las naturalezas simples dan seguridad y evitan falsedades, puesto que claridad y distinción son atributos de lo simple. En la tercera regla encontramos la deducción, y es que hay que conducir los pensamientos desde los objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos. La deducción no necesita de evidencia. Si bien no es tan segura como la intuición, ofrece una gran fiabilidad siempre que se parta desde unos principios ciertos. La deducción implica una cadena de intuiciones y nos permite pasar de la evidencia de una verdad a una verdad nueva. Pero para tener seguridad en la totalidad del conjunto se debe alcanzar el nivel de certeza en todas las intuiciones de la cadena, puesto que el error en alguna de ellas repercutiría en la totalidad del conjunto. En la cuarta regla encontramos la enumeración, y es que la enumeración tiene como objetivo advertir sobre las carencias de la memoria. Para evitarlas hay que tener un movimiento al pasar de un pensamiento a otro. Si la enumeración no es completa o queda algún vacío, puede peligrar la garantía de las deducciones. Descartes duda de todo y utiliza las matemáticas como herramienta para llegar a verdades ciertas. Descartes actúa con cuidado a la hora de buscar esos primeros principios, porque podrían tener alguna carencia. Dichos principios deben ser indudables y evidentes, y por ello utiliza la duda metódica, una duda no escéptica, teorética y universal. Esta duda tiene las siguientes funciones:
Por un lado está la limpieza noseológica. Esta limpieza noseológica consiste en la limpieza noseológica del cerebro. Lo mejor que podemos hacer es desterrar de nuestro cerebro toda proposición que no sea verdadera ni evidente. Debemos dudar de todo lo que existe, pero nunca quedarnos en la duda. La duda no es un estado permanente, sino un estado transitorio hacia la certeza plena. La duda también es fuente de certeza. Este tipo de duda supera a la duda escéptica, ya que es una herramienta para llegar a otras verdades. El ser humano, durante su infancia, obtiene conocimientos no seguros. La función de la duda es alejar el entendimiento de los sentidos. La duda constituye un remedio eficaz para todo aquel que quiera superar su infamia a nivel racional. Descartes distinguió 4 niveles en la duda: falacia de los sentidos, errores de razonamiento, imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño y la hipótesis del genio maligno. En la falacia de los sentidos, Descartes decía que todo lo que ha llegado hacia él a veces ha llegado por medio de los sentidos. Por lo tanto, como ha experimentado que los sentidos algunas veces le han engañado, no debemos fiarnos de los sentidos. En los errores de razonamiento, Descartes decía que a veces al razonar se equivoca. Por lo tanto, no debemos fiarnos ni de la razón ni de todos los conocimientos adquiridos mediante la razón. Lo de la vigilia del sueño, Descartes decía que a veces al soñar las sensaciones son tan fuertes que cuando estamos despiertos, por lo tanto, como no sabemos distinguir si estamos soñando o estamos despiertos, hay que dudar de todo ello. En la hipótesis del genio maligno, Descartes decía que Dios era un ser absoluto que ha utilizado su poder para engañarme y llevarme al mal. Existe una única alternativa para esta hipótesis, la cual es no aceptar nada como seguro. Sin embargo, en el discurso del método, el procedimiento de la duda no se desarrolla por completo. Hablaremos pues de la primera certeza de la filosofía cartesiana, el cogito, yo. La primera certeza es el cimiento sobre el que se asienta toda la estructura del sistema filosófico cartesiano. Descartes dice que hay que distinguir el pensamiento y el objeto de pensamiento. Por ejemplo, cuando pensamos en algo clara y distintamente, pensamos que ese algo debe pertenecer a la realidad. Sin embargo, no debemos mezclar el pensamiento como acto psíquico y el entendimiento. El objeto de pensamiento es una herramienta que yo adquiero por medio de otra cosa. El pensamiento es inmediato. Cuando dudo, puedo dudar sobre el contenido del pensamiento, pero no sobre el acto de pensar. La res cogitans es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, siente y también imagina. Solo podemos estar seguros de que existimos como sujeto pensante. Esto es llamado solipsismo metodológico. El cogito ergo sum no es un silogismo, sino algo a lo que llego mediante la intuición. Turing concibe el cogito como algo evidente, como una simple intuición del entendimiento. En este sentido, por intuición, el concepto claro y distinto del espíritu atento y sencillo, para que no nos quede duda de lo que entendemos. La intuición tiene 2 significados: conocimiento inmediato. No necesita ni procedimientos psíquicos ni instrumentos. La intuición se opone a la abstracción. El siguiente sería el sentido psíquico, que el entendimiento de la intuición no deja lugar para la duda. El conocimiento intuitivo debe de evidenciar las cualidades exigidas por el criterio de certeza, claridad, distinción e inmediatez. La exigencia de simultaneidad es absoluta y sirve para diferenciar tanto la intuición como la deducción. Según Descartes, pensamos ideas y distingue 3 clases de ideas. Por un lado están las ideas innatas. Son las ideas con las que nacemos. Entre ellas se encuentran la idea de alma, sustancia pensante, la idea de Dios, sustancia eterna, y la idea de la materia, sustancia extensa. Las ideas adventicias son las ideas que parecen provenir de fuera. Nosotros elaboramos conceptos mediante los datos que percibimos por los sentidos. Por último, tenemos las ideas facticias, que son las ideas creadas por el propio ser humano. Estas ideas se crean a partir de 2 o más ideas al mezclarse. Ejemplo de ello es la idea de Centauro,
que se crea a partir del concepto de caballo y el concepto de humano. Los pensadores anteriores a Descartes primero demuestran la existencia del mundo para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, Descartes primero trata de demostrar la existencia de Dios. La certeza absoluta basta con la evidencia. Descartes afirma que la existencia de Dios es condición necesaria para llegar a la certeza en otras cosas. Por tanto, ¿a quién corresponde la validez objetiva del conocimiento? ¿A la evidencia o a Dios? ¿No se crea un círculo vicioso al afirmar que el conocimiento de Dios se basa en la evidencia y al mismo tiempo en el fundamento de la evidencia de Dios? Pruebas de existencia de Dios. La primera prueba ha sido la existencia infinita. Yo por Dios entiendo un ser omnipotente, inmutable, omnisciente, todopoderoso, en la que yo y todas las demás cosas han sido creadas y producidas. Por lo tanto, si la idea de sustancia infinita, que es Dios, está puesta en mí, yo que soy un ser finito, no tendría la idea de sustancia infinita, siendo yo finito. Por lo tanto, esa sustancia infinita es Dios. La segunda prueba sería un ser perfecto. Pero en realidad no es una prueba, sino un modo de argumentar la prueba anterior, la de sustancia infinita. La tercera prueba sería el argumento ontológico. Tengo la idea de Dios como un ser soberanamente perfecto. Veo que la existencia de Dios no se puede separar de su esencia. Como un triángulo rectángulo no puede separarse de sus líneas. Un ser soberanamente perfecto y sin existencia. Respecto a la res extenso, Descartes intenta demostrar la existencia de las cosas materiales. Entre esas ideas se encuentran las ideas de las cosas sensibles y se pregunta, ¿de dónde proceden? Yo no puedo ser la causa de esas ideas. Esas ideas deben proceder de una sustancia diferente a mí. Dios me ha dado una poderosa inclinación a pensar que esas ideas proceden de las cosas sensibles, y Dios, mi creador y un ser perfecto, no puede engañarme. Por tanto, concluyo que tal inclinación no es una ilusión, sino que esas ideas proceden de las cosas materiales. Dios es la garantía de que esas ideas existen en el mundo exterior, en la realidad, fuera del entendimiento. Lo que se percibe clara y distintamente de la realidad exterior es el objeto, es decir, movimiento, extensión y figura. Los sonidos, la luz, los colores no existen en el cuerpo, sino en el sujeto. El cogito, ergo sum, distingue la sustancia extensa y la sustancia pensante en el ser humano. Lo que nos distingue de los demás seres es que somos conscientes de que pensamos. El cuerpo forma parte del ser humano, pero tiene una función secundaria. Descartes decía que el ser humano está compuesto tanto de alma como de cuerpo. Descartes separa el ser humano entre el cuerpo y alma. El cuerpo actúa con las leyes de la mecánica. Pero por otro lado, el alma es autónoma y nada que sea material puede influir sobre ella. Descartes sitúa la unión entre el cuerpo y el alma en la glándula pineal del cerebro. No obstante, la pregunta es, ¿cuál es la interrelación entre el cuerpo y el alma? Descartes distingue las acciones y las pasiones del alma. Las acciones dependen de la voluntad, por tanto, la voluntad es la causante del error. Las pasiones son involuntarias y están causadas por el alma y por espíritus vitales. La fuerza del alma consiste en dominar a las pasiones y su debilidad consiste en dejarse llevar por ellas. Las dos pasiones principales son la tristeza y la alegría. Con la tristeza, el alma se da cuenta de las cosas que dañan al cuerpo, mientras que con la alegría se da cuenta de las cosas que son útiles para él. Por último, decir que si nos dominan las pasiones, el ser humano es despojado de su libertad y está esclavizado.